Listo, pues buenas tardes. Buenas tardes. El día de hoy vamos a tener como tema, o nuestro tema a tratar el día de hoy, es el relativo a las reformas a la ley aduanera publicadas el pasado mes de junio, el 25 de junio de 2018, y mismas que van a entrar en vigor a partir del 22 de diciembre de 2018. Tenemos muchos datos que platicar. Hay reformas o hay modificaciones que tuvo la ley aduanera que son las relativas a nuevas definiciones que se señalan en la propia ley, como el caso de documento equivalente. También tenemos modificaciones porque se da a conocer la figura de la agencia aduanal. Ustedes siempre pues, tratan con una agencia aduanal, pero en realidad es solamente una oficina en la cual despacha un agente aduanal, porque la agencia aduanal no existía como tal, o no existe como tal hasta la reforma publicada y entrar en vigor el 22 de junio. De la misma manera, también se dan a conocer a través de la publicación del pasado 5 de junio una serie de cambios en diversos textos de los artículos, y es referente a la incorporación de otros medios tecnológicos que son necesarios para poder llevar a cabo el despacho aduanero de las mercancías, entre otras acciones que tienen que ver con la importación y exportación de mercancías. De igual manera, hay varios artículos que fueron modificados únicamente por cuanto hace a la identificación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por Servicio de Administración Tributaria. Esos puntos en particular no los vamos a comentar porque son simplemente una adecuación que se hizo a la ley aduanera y que no tiene una trascendencia. Sí hay una trascendencia legal, pero no para la operación del día a día. Y también tenemos un tema relativo a diversas facultades de comprobación por parte de las autoridades aduaneras, que ahí sí tenemos que ahondar. Y sin más, tenemos también un tema respecto a recintos fiscalizados. No vamos a entrar en detalle a ellos porque tampoco nos afectan en nuestras operaciones de comunidad. Y específicamente el tema de agentes aduanales también no es un tema que se va a tocar en este momento, en virtud de que el público al que va dirigido en este caso, en esta plática, está relacionada con con importadores y exportadores. Entonces, sin más preámbulo, me voy a permitir comenzar a platicar de algunos temas. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, yo estoy aquí pendiente en el chat. Por ahí escucho todavía algunas vocecitas de alguien que tiene abierto su micrófono. Les pediría, por favor, si fuera posible, solamente silenciar el micrófono para poder tener fluida esta plática. Bueno, como les dije hace un momento, una de las reformas principales a la ley aduanera, pues lo es justamente la incorporación de la figura de la agencia aduanal. En el artículo segundo, esto les voy a mandar a través de Margarita Muñoz, como siempre hacemos, la información y la documentación que aquí vamos a platicar. En esta ocasión, lo que vamos a ir es viendo los cambios, insisto, los más importantes. El artículo segundo de la ley aduanera nos da algunas definiciones y, pues, en virtud de que ahora existe la figura de la agencia aduanal, pues la fracción 20ª del artículo segundo nos da la definición de agencia aduanal, que es la persona moral que en términos del artículo 167D de la propia ley servirá o tendrá la posibilidad de presentar y promover el despacho aduanero de las mercancías por cuenta ajena en los diferentes regímenes aduaneros previstos por la ley. Esa es la definición de lo que es la agencia aduanal. Me voy directamente al artículo 35. El artículo 35 justamente me habla sobre aquellas personas o aquellos entes que pueden o que intervienen en el despacho aduanero de las mercancías. Y obviamente, en virtud de la incorporación de la figura del agente aduanal, pues entonces, de la agencia aduanal, perdón, pues entonces se incorpora como un nuevo ente para efectos de el despacho aduanero de las mercancías. Tema interesante y por demás interesante en esta reforma es el relativo a los documentos que se deben de anexar al pedimento de exportación y al pedimento de importación. Todo esto en términos del artículo 36A
sea fracción primera o fracción segunda. Recuerden ustedes, artículo 36A de la ley aduanera nos dice qué documentos se deben de anexar a través de la planilla digital, a través del documento digital o e-document, o documento digital o documento electrónico, a un pedimento de importación o un pedimento de exportación. ¿Y qué es lo que cambia prácticamente algo importante en el artículo 36A, fracción primera, inciso A? Pues justamente el tema de la factura. Recuerden ustedes que ahora en México tenemos en lugar de factura al CFDI o Certificado Fiscal Digital por Internet, que ya hemos platicado en algunas ocasiones, que se trata de CFDI de ingreso, de egreso, de traslado, de nómina, de servicios financieros y no recuerdo qué otro más. Sin embargo, hoy la ley aduanera nos dice que la información que se va a transmitir a través del COE o acuse de valor en una operación de importación será la contenida en el comprobante fiscal digital o documento equivalente y ya quita el tema de factura. Obviamente, en el extranjero, nosotros no sabemos si aquel país tiene un concepto de lo que significa comprobante fiscal digital. Pues obviamente, tendríamos que pensar, pues que a lo mejor en Estados Unidos, pues ellos no manejan el tema del comprobante fiscal digital. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que atender nosotros? Pues justamente al documento equivalente. Y por primera ocasión se define documento equivalente en el artículo 2 de la ley aduanera, y lo voy a leer textual, porque esto creo que sí va a tener una trascendencia importante y necesito, por favor, que pongan mucha atención. El artículo 2, fracción 10ª, nos dice que el documento equivalente es el documento de carácter fiscal emitido en el extranjero que ampare el precio pagado o por pagar de las mercancías introducidas al territorio nacional o el valor de las mismas según corresponda. ¿Qué es la parte que yo quiero destacar aquí? Pues que ya habla. Tiene una colección de cartas. Les pido por favor por ahí si pueden silenciar micrófono porque escucho mucho ruido. Igual sus compañeros también lo escuchan. Se los voy a super agradecer. Si necesitan hablar, con mucho gusto interrumpan. Insisto, este documento equivalente dice el documento de carácter fiscal. Tendrán ustedes entonces que, a partir del 22 de diciembre, tener la certeza de que el documento que están sus clientes enviándoles, estamos hablando de una importación, deberá de ser aquel que ellos utilizan para efectos fiscales. Yo desconozco si sus clientes en Estados Unidos, en China, en Europa, en Asia o en algún otro país, pues yo no sé si ese documento que les estén mandando tiene el carácter fiscal. ¿Cuál es el tema? Que en un momento dado las autoridades podrían compulsar información y si resulta que ese documento no es el que ellos en el extranjero utilizan para efectos fiscales, pues podemos tener alguna situación, insisto, en el tema de la compulsa. O más allá, cuando de alguna manera sus clientes en el extranjero, y así sucede en algunas ocasiones porque lo he vivido, les dan la posibilidad de que ustedes emitan aquí, no ustedes, las empresas, emitan los documentos que reúnan los requisitos a que se refiere la regla 317, esto es, los documentos relativos a la factura, pero que no son necesariamente los que de carácter fiscal se emitieron en el extranjero. Y eso puede dar lugar hasta este momento, a situaciones como pueden ser el desconocimiento del valor de la aduana o el rechazo del valor de las mercancías o una serie de irregularidades que no querríamos que sucedieran. Entonces, sí es muy importante que tomen en consideración que sus proveedores deberán compartirles el documento fiscal que utilicen como factura o donde se determine el valor de la mercancía para que sea que ustedes le entreguen a la agente aduanal y a su vez se pueda consignar un impedimento de importación. Entonces, les pido tener mucho cuidado porque además ahorita más adelante vamos a ver también algunas sanciones que vienen aparejados
aparejados a este tema. De igual manera, en el caso, ¿alguna pregunta, alguna duda en el caso particular? De igual manera, el artículo 36A, fracción segunda de la ley aduanera, en el inciso A nos dice cuáles son los documentos que se deben de anexar a los pedimientos de exportación. Y ya nos avisa o ya nos dice, como ustedes saben, de un tiempo para acá, ya es obligatoria la expedición de los CFDIs, comprobantes fiscales digitales por internet, que incorporen el complemento de comercio exterior tratados de exportaciones en el caso en que se trate de una enajenación, sea a título oneroso o a título gratuito, y se exporte en definitiva la mercancía. Ustedes ya saben que tienen la obligación de emitir un CFDI, mismo que tendrá que ser consignado en el pedimento a través del número de folio fiscal, el cual tendrá que ser verificado por el agente aduanal para ver si se encuentra timbrado. Entonces, todos esos puntos son importantes que ustedes ahora ya tomen en consideración, que ya la ley aduanera los atrae y dice, a ver, en el caso de exportación me vas a tener que transmitir la información contenida en el comprobante fiscal digital, dice, o en el documento equivalente, porque recuerden ustedes que hay casos en los que sin necesidad de emitir un CFDI se puede emitir. En pocos casos ya vamos a tener nuestro próximo curso, nuestra próxima plática, justamente va a ser de CFDI, ya lo van a ver en los siguientes banners a partir del día de mañana, pero sí les quiero decir que al momento de hablar de documento equivalente para exportación, de igual manera se tendrá que considerar un documento de carácter fiscal. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con ese tema. Me regreso un poquito, en el caso del artículo 36A, fracción primera de la ley aduanera, que son los casos de mercancía o de operaciones de importación, también se crea un nuevo inciso, que es el inciso F, y está relacionado con un dictamen que va a ser emitido por personas morales autorizadas en términos del artículo 17, que es de reciente creación en la ley, en donde se avale el volumen u otras características de estas mercancías. En específico estamos hablando de productos de hidrocarburos en virtud de la reforma energética. Este nuevo documento es específicamente para el tema de hidrocarburos. Entonces, se tendrá que obtener por parte de esta entidad o de esta persona moral autorizada, pues este comprobante de peso o volumen respecto de dichas mercancías. Eso es por cuanto hace a documentos de inicio, anexos en caso de importación o exportación. De ahí, otro punto importante está relacionado con el despacho de las mercancías. Ustedes saben que existen pruebas pilotos, y creo que yo creo que ya lo habíamos platicado en alguna ocasión, en donde ya se pueden hacer algunos despachos conjuntos entre autoridades nacionales y extranjeras, justamente con la finalidad de agilizar los trámites de exportación y de importación, mercancía que viene del extranjero y que se va a introducir al territorio nacional. Entonces, el artículo 43 lo único que hace es reafirmar, reiterar, que se puede llevar a cabo un reconocimiento aduanero de las mercancías, no solo en territorio nacional, sino también puede llevarse a cabo en territorio extranjero, esto de conformidad con los dispuestos de los tratados internacionales, de los económicos aparte, y de los acuerdos en que tienen entre los países. De igual manera, se determina o se reitera, como les dije, que el mecanismo de exención automatizado se va a poder activar no solamente como se hace hoy con la presentación de la copia simple del pedimento o con el documento aduanero DODA, sino que puede ser con cualquier otro medio tecnológico o electrónico. Esto da la posibilidad de que incluso pueda ser a través de un TAC o a través de una tarjeta inteligente, pero se está adelantando ya la autoridad a las posibles incorporaciones
de tecnología sofisticada justamente para evitar la necesidad de presentar incluso algún papel para efectos de la activación del mecanismo de selección automatizado. Otro tema importante de la reforma está relacionado con la toma de muestras. Recuerdan ustedes que las autoridades aduaneras, en términos del artículo 45, con la finalidad de allegarse de datos y de información necesaria para determinar la correcta clasificación arancelaria de una mercancía, ya sea desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, en términos del 45, pueden tomar muestras de los productos. Pues ahora también se amplía la posibilidad para que las muestras puedan ser no nada más tomadas durante el reconocimiento aduanero, sino también, dice, durante el ejercicio de facultades de comprobación. ¿Y qué se refiere a esto? Que podrá ser, el ejemplo, una verificación de mercancía en transporte, pues es una facultad de comprobación. O una visita domiciliaria también es una facultad de comprobación. Por lo tanto, pudiera darse el caso de la toma de muestras en cualquiera de estas facultades. Que si bien ya lo venían haciendo, también es un problema legal, porque estando en una toma de muestras en una visita domiciliaria, pues no tenía la autoridad un elemento legal para sustraer mercancía si no hubiera sido a través de un embargo precautorio, porque si no, se podría considerar hasta el secuestro de la mercancía. Entonces, es un tema de fondo legal ahí, en donde le da a la autoridad la posibilidad, reitero, de tomar muestras dentro de cualquiera de las facultades de comprobación a que tiene derecho y que tiene facultada las autoridades en esta materia. Por cuanto hace al tema de las consultas arancelarias, ustedes también conocen muy claramente o saben claramente que los importadores, exportadores, agentes aduanales, hoy agencias aduanales y demás entes relacionados con el comercio exterior pueden solicitar a las autoridades el dictamen arancelario o la consulta arancelaria justamente respecto a ciertas mercancías que tengan duda de cuál fracción arancelaria van clasificadas. Pues bueno, aquí la reforma se da justamente en el sentido de determinar que la consulta arancelaria puede ser presentada en cualquier momento por parte de las personas autorizadas para ello. Esto significaría tanto en el previo despacho aduanero, dentro del reconocimiento aduanero o en facultades de comprobación, en cualquiera de esos momentos se van a poder solicitar la clasificación o el dictamen arancelario. Dependerá del momento en que se lo solicite, pues del resultado que corresponda, la consecuencia que esto traería. Yo quiero pensar que si ustedes o si nosotros solicitamos una consulta arancelaria durante el reconocimiento aduanero y resulta que es porque no estamos de acuerdo en lo que está diciendo la autoridad, pues bueno, si se confirma nuestra fracción arancelaria, pues ya decimos. Pero si fuera contraria y coincide con la que dice la autoridad, pues entonces ahí tendríamos una problemática. Quiero recordarles que esto de la consulta arancelaria ya existen reglas, pero está limitado, por ejemplo, en el caso de que se lleve a cabo durante el reconocimiento aduanero, cuando se trata de mercancía de difícil identificación, ahí no se permite. Sin embargo, ahora con la modificación al artículo 47, parece que se abre la posibilidad. Hay que esperar también, se me olvidó comentarles, hay que esperar la expedición o la emisión de reglas de carácter general que vengan a normar muchas de las reformas planteadas en esta publicación del 25 de junio. Hablando también del tema de la consulta arancelaria, no sé si ustedes recordarán que desde hace muchísimos años existía la intención de la creación de un consejo técnico de clasificación arancelaria, se ha llamado de muchas maneras, pues al final parece ser que ahora sí en serio, y el artículo 48 dice que, bueno, pues ya las autoridades aduaneras van a poder solicitar, cuando se trate de algún tema de opinión, el Consejo de Clasificación Arancelaria o sus siglas COCLA,
van a poder solicitar su opinión. Aquí la única diferencia es que a la ley actual, que recuerden ustedes que estará vigente hasta el 21 de diciembre de 2018, dice que deberán de tomar consideración del Consejo. El problema es que el Consejo nunca se había formado. Entonces, incluso ya salieron las reglas para su formación, quienes van a formar parte de él. Y ahora lo que dice la ley es que podrán tomar consideración. Entonces, pues también le deja un poquito de la potestad que tiene para llevar a cabo esta consulta por parte de las autoridades al Consejo de Clasificación Arancelaria. Otra parte del artículo 48 que fue reformado, me parece de manera pues, atinada, es el tiempo que durará o cuál es el tiempo máximo en el que se podrá emitir una resolución a la consulta arancelaria. Antes decía que era en un plazo que no excedería el plazo de 4 meses, va a haber redundancia. Ahora nos dice que no va a exceder o no debe exceder el término de 3 meses, claro, contado a partir de que se encuentre debidamente integrado el expediente, y esto pues, podrá ser manejado a veces a criterio de la autoridad, de que a lo mejor cuando se van a cumplir los 3 meses, pues solicita algún informe y esto suspenda de alguna manera la integración del expediente. Entonces, se entenderá que la respuesta a una consulta arancelaria no podrá exceder del plazo de 3 meses para conocer la respuesta y se agiliza de alguna manera el trámite de consulta arancelaria. Esto de la consulta arancelaria quizás requeriría una plática o una charla aparte, porque sí tiene mucho tela de donde cortar. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Díganme alguien por ahí si me siguen escuchando, pónganme un sí, perdón, pero voy a agarrar una botellita de agua. Pónganme un sí, alguien que quiera comentar algo. Y yo sabré que todo está en orden y que me siguen. Marco, Manuel, Silvia. Por favor. Ok, perfecto. Gracias, Miguel. Bueno, entonces, seguimos. Gracias. Por cuanto hace a el título tercero relativo a contribuciones, cuotas o compensatorias y demás regulaciones arancelarias que están en el título tercero, específicamente hay una reforma interesante. Está relacionada con el tema de cuotas compensatorias. Más adelante vamos a ver que el artículo relativo a las importaciones temporales dice que las importaciones temporales no pagan cuotas compensatorias. Sin embargo, eso al día de hoy no es verdad, porque hay algunas operaciones que incluso a la importación temporal, la resolución a través de la cual se da a conocer la cuota compensatoria dice que sí se causan. Y habrá que determinar si se tiene que pagar o solamente se tiene que determinar. ¿Cuál es el tema aquí? El artículo 52 de la ley aduanera se reforma en el sentido de determinar que los sujetos obligados en materia de comercio exterior tienen que pagar el impuesto general de importación y el impuesto general de exportación, además de las cuotas compensatorias. Y adiciona una parte que dice, siempre y cuando lo determine la Secretaría de Economía en el Diario Oficial de la Federación. ¿Y cuándo se da ese caso? Pues justamente ese caso se da cuando se publican en el Diario Oficial de la Federación las resoluciones provisionales o definitivas a través de las cuales se imponen cuotas compensatorias para diversas mercancías originarias de tal o cual país. Entonces, si bien es cierto, esto ya a lo mejor por muchos de ustedes ya está bien manejado, sí es importante recordar que tendremos que acudir a lo que diga la publicación de la cuota compensatoria en particular para determinar su pago o su excepción, determinándose según lo que indique el régimen aduanero al cual va impactando esta cuota compensatoria. Entonces, simplemente el artículo 52 se reforma
en ese sentido y hace una acotación en donde señala que mercancía sujeta a cuota compensatoria que no se encuentre en los siguientes regímenes aduaneros, solamente las cuotas se van a determinar. ¿Y cuáles son esos casos? Importación temporal para retorno en el mismo estado o empresa CIMEX, depósito fiscal, elaboración, reparación y transformación de recintos fiscalizados y recinto fiscalizado estratégico. Entonces, hay que tener, insisto, mucho cuidado en lo que nos determina la resolución a través de la cual se da a conocer una cuota compensatoria. No cambia nada de lo que hoy está sucediendo, no se asusten, simplemente que era un tema que la ley aduanera no dejaba muy claro. Ahorita vamos a ver que justamente por eso se reforma el artículo 104, en donde elimina el tema de que las importaciones temporales no pagan las cuotas. Espérame, hay que acudir a la resolución en materia de cuotas compensatorias para determinar cómo es que se va a dar el tratamiento a dichas cuotas compensatorias. Otro tema es el relativo a regulaciones y restricciones arancelarias. Oigo por ahí un microfonito, si lo pueden apagar, por favor. El artículo 52 de la ley aduanera, en su reforma, reitero y debo de seguir reiterando, entra en vigor hasta el 22 de diciembre, determina que para efectos de lo previsto en la ley aduanera se entienden como regulaciones y restricciones no arancelarias las establecidas de conformidad con la Ley de Comercio Exterior, incluso las normas oficiales mexicanas. ¿Por qué es importante comentar esto? Porque a lo mejor ustedes van a ver ahora en el artículo 151, que está relacionada con el embargo precautorio de mercancías, que ya no menciona las normas oficiales mexicanas como una causal de embargo. O a lo mejor en el artículo 183A de la ley aduanera cara de la mercancía que ha pasado por el fisco después de haber pasado por un procedimiento de materia aduanera, y no encuentran a las normas oficiales mexicanas. No quiere decir que ya nos hablamos. Quiere decir que la ley aduanera en el artículo 52 determina que todo lo que diga regulaciones y restricciones arancelarias se entenderá. Todas las emitidas por las diferentes, o los acuerdos diferentes, los acuerdos emitidos por las diferentes entidades gubernamentales, como SAGAR, Semarnat, Profepa, Cofepris, Secretaría de Energía, Psicocafés, todas estas, pero también las normas oficiales mexicanas, sean estas de información comercial o de cumplimiento técnico. Ese es el tema que hay que tener en consideración. No porque ya no digan norma oficial mexicana, pues ya le hicimos, no, hay que seguir cumpliéndolas y se entiende como una regulación y restricción arancelaria más. ¿Ok? Responsables solidarios. La responsabilidad solidaria, para quienes no saben, es aquellas personas, sean físicas o morales, que participando en un hecho tendrán que responder ante el fisco federal justamente junto con el responsable directo de aquellas contribuciones o cuotas compensatorias omitidas. ¿Ok? La reforma que se da al artículo 53 es con la finalidad, pues justamente, de incorporar a la agencia aduanal como responsable solidario de las contribuciones. Pero también, y solamente como comentario, incorporar la figura de que los socios que pertenezcan a la agencia aduanal, acuérdense que ahora con la reforma ya van a existir las agencias aduanales, que son las sociedades que van a ser formadas por un agente aduanal y otras personas, pero esta responsabilidad solidaria ahora va a alcanzar a los socios de las agencias aduanales hasta por el monto de la participación social en el negocio. Esto significa que si un agente aduanal y yo nos asociamos y creamos una agencia aduanal y él tiene el 80% de la participación o del capital social, porque además debo decirles que solamente pueden ser sociedades civiles, y yo tengo el 20%, pues en un crédito fiscal de 100,000 pesos, después de que se vayan descontando a responsable directo, yo como responsable solidario de del pago de esa contribución, lo voy a hacer hasta por 20,000 pesos.
¿Por qué? Porque es mi responsabilidad, es la aportación que yo tengo al capital social. Obviamente también de las ganancias, pues yo voy a participar con el 20%, pero de un crédito fiscal, pues también tendré que participar con esta responsabilidad solidaria. Y un tema importante que también habla de la responsabilidad subsidiaria del agente aduanal, pero eso es un tema para el agente aduanal, en donde además de la agencia, él también como persona física va a ser responsable subsidiario, esto es, de todo lo que sobre, más bien, de todo lo que falte por pagar, después de haber ido con el responsable directo, con la agencia aduanal, con los socios de la agencia aduanal, pues van a ir directamente también en contra del agente aduanal como persona física. Entonces es un tema de responsabilidades que en su momento, insisto, a nosotros no nos afecta, a ustedes, eso lo tienen que ver las agencias aduanales. Dos puntos importantes en responsabilidad solidaria. Mucho cuidado, son nuevas. Artículo 53, fracciones novena y décima. Si bien es cierto, se tenía ya claro que en el caso de personas que importaban temporalmente, sobre todo residencia en el extranjero, había un responsable solidario que incluso se señalaba el impedimento para efectos de que este se obligaba a retornar las mercancías o a responder para un crédito fiscal, reitero, importaciones temporales para retornar al extranjero en su mismo estado, importada por residencia en el extranjero. Pues ahora la ley, en la fracción 19ª, dice muy claramente que serán responsables solidarios los poseedores y tenedores de mercancías importadas temporalmente por residencia en el extranjero. Entonces también, alguna mercancía que se haya quedado por ahí de alguna persona, un trabajador extranjero que vino y la dejó aquí, pues el que la tenga va a ser responsable solidario del pago de las contribuciones. Aguas con eso. Recuerden que las importaciones temporales tienen que retornarse entre los plazos previstos o antes de que vence el plazo, cambiarse el régimen, incluso las temporales para retornar a su mismo estado, y vencidos los plazos, procede la regularización de las mercancías. Y por último, para aquellas empresas CIMEX, pongan mucho cuidado en esto. Serán responsables solidarios aquellos que transfieran mercancías de conformidad con lo previsto en la ley y en las demás disposiciones jurídicas aplicables por los causados por las citadas mercancías. Aguas con el tema de transferencias, porque ahora resulta que si yo, empresa IMEX, le transfiero a otra empresa IMEX, pues hasta el día de hoy yo ya me olvidaba del tema de la responsabilidad de haber retornado la mercancía, porque ya hice una operación virtual. Pero con esta redacción de la fracción décima del artículo 53, deja entrever que la persona que transfiera la mercancía también se vuelve responsable solidario de lo que se pueda causar por el no retorno. Por ejemplo, en el caso de una transferencia, porque habla simplemente de las disposiciones jurídicas aplicables. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Esperamos que salga una regla o algo que en el decreto IMEX se modifique en donde aclare esto, pero mientras tanto hay una situación ahí importante. Por otro lado, tenemos, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Si no hay comentarios, continúo con el tema de la responsabilidad solidaria. Bueno, ya quedó, perdón que me distraje un poquito, es que tenemos aquí que nos está mandando un mensaje aquí en el sistema, como que hay pérdida de señal. No sé si me puede comentar alguien si me están viendo o me están escuchando, por favor, porque aquí me dice que hay un tema de conectividad. Ah, ok, gracias. Si por alguna razón se llega a conectar, por favor, se vuelven a conectar, ¿sí? Gracias. El artículo 59. O sea, el artículo 59 tiene una reforma bien interesante. Hasta hoy, el artículo 59 dice que las personas que importen mercancía tendrán ciertas obligaciones y nos dice, ya saben, llevar un inventario, encargo conferido, manifestación de valor,
la hoja de cálculo en los casos de importaciones estatas, se reforma el texto del artículo 59 de la ley aduanera para decir ahora, quienes introduzcan o extraigan mercancías del territorio nacional deberán cumplir con lo siguiente. Ya no nos dice nada más quienes importen, ya nos dice quienes introduzcan o extraigan. Esto de alguna manera ya entiendo que las empresas exportadoras, pues de alguna manera tenían ya un control de inventarios, tenían un archivo electrónico y tenían una serie de controles mismos que la propia legislación fiscal les obliga, contabilidad electrónica, documentos y tal. Sin embargo, la ley aduanera dice, a ver, no nada más que importe tiene que tener un archivo electrónico con los acuses de recibo por parte de ventanilla única, sino también quienes exporten. Entonces, mucho para las empresas exportadoras, porque a partir del 22 de diciembre, la ley les va a obligar a cumplir con los requisitos del artículo 59 que hoy no tienen la obligación de cumplir en términos del artículo 59. Esto no significa que ahora tengan que dar un encargo conferido, porque el texto del artículo 59 no se movió en ese sentido. Sigue diciendo que quienes están obligados a incorporarse a un padrón, por ejemplo, de importadores, pues son los importadores, o a un padrón de importadores sectoriales, pues son los que importen textil, calzado, confección, hidrocarburos, acero, siderúrgicos, productos siderúrgicos, etcétera, etcétera. Y existen unos padrones de exportadores sectoriales, eso sigue estando igual. Listo, ya estoy otra vez aquí, perdón, no sean malitos sus micrófonos, a menos que quieran hablar, para que no se oiga tanto murmullo. Ok, les decía yo que los exportadores ahora entran a la obligación del artículo 59 en lo que les aplique. Yo les voy a hacer llegar todas estas, les voy a hacer llegar un documento en donde está marcado con amarillo los cambios que hubo a la ley y para que puedan ustedes ubicarlo. Pero sí es bien importante que sepan que pues ahora también los exportadores, por ejemplo, tienen que contar con los ajustes de recibo de ventanilla única que sus titulares les van a conocer para conservarlos dentro de los 5 o 10 años que correspondan. En el caso de los exportadores, dice que la manifestación de valor pues no es la misma que se utiliza para importación. En el caso de los exportadores, dice que la manifestación de valor se va a acreditar, ¿con qué creen? Pues con el comprobante fiscal digital, ¿ok? Que se emite en términos de las instituciones fiscales aplicables. Entonces, por eso es bien importante tener claro este punto. Conservar la manifestación de valor por parte de los importadores sigue siendo obligatorio, sigue siendo necesaria la obligación de darle en original a los agentes aduanales esta manifestación de valor. Ustedes la deben de conservar, ya no dicen copia, dice que la deben de conservar digital, entonces la tienen que escanear, la tienen que guardar, aunque cuando lleguen a hacernos una visita, como siguen haciendo los señores del SAT, les van a pedir que se las impriman. Entonces esta parte de digital como que no está muy claro que digamos. Bueno, sí está claro, pero no lo están llevando a cabo tal cual. Es como el caso de los XML. Los XML justamente son los documentos. Por ahí si alguien puede apagar su micrófono. Los XML son los documentos que valen para efectos de una visita. Sin embargo, les siguen pidiendo las impresiones de los comprobantes fiscales digitales en una visita. Estoy hablando de una operación de visitas domiciliares en materia de impuestos domésticos. Bueno, insisto, la conservación de las manifestaciones de valor en documento digital por parte del importador y la creación y la formación de los archivos electrónicos en donde se encuentren los pedimentos, anexos y acuses electrónicos que sus agentes aduanales les envían. Ok. Respecto a... Hay un artículo que no es nuevo, el artículo 78A de la ley aduanera, que seguramente ya habíamos platicado en alguna ocasión. Y es el relativo a cuándo las autoridades aduaneras pueden rechazar el valor declarado y determinar un valor en la aduana
diferente al declarado en el pedimento, aún con una manifestación de valor. Hay una nueva fracción, la fracción cuarta, y me parece que es importante que no nada más por la consecuencia que puede tener respecto al tema de la rechazo del valor declarado en un pedimento por parte del agente aduanal y en consecuencia del importador, hay una fracción cuarta que se crea y dice que el Servicio de Administración Tributaria va a poder rechazar el valor en aduana. Me voy a permitir leerlo de manera textual. Cuando el nombre, denominación o razón social, domicilio del proveedor en el extranjero o domicilio fiscal del importador señalados en el pedimento o en cualquiera de los documentos relativos, me estoy ahorrando esto, sean falsos o inexistentes, o cuando en el domicilio señalado no se pueda localizar al proveedor en el extranjero o al importador en su domicilio fiscal, o cuando el proveedor o el importador se encuentren en el supuesto de no localizado o inexistente. Fíjense todo lo que dice aquí. Lo voy a resumir muy fácil. No sé si con todos los agentes aduanales, pero me parece que particularmente en GESEN están muy interesados y están muy pendientes de que los domicilios de ustedes, de los importadores, de los exportadores, fiscales, obviamente los domicilios fiscales, se encuentren con un estatus de verificado en el SAT, que se encuentren localizados, y cuando hay un cambio de domicilio, que se solicite y se realice la visita de verificación. Justamente por este tema. Porque en un momento dado, además de que están en el supuesto, posible supuesto de un PAMA, pues también en una visita, en una revisión, en una facultad de comprobación, pueden incluso, por las razones que la autoridad considere, determinar que el valor en aduana declarado no es el correcto, simplemente por el hecho de no haber tenido un domicilio fiscal del importador o del exportador. Pero vamos más allá, y esta es la parte que quiero que por favor tomen mucha conciencia de ello. Ya le hemos platicado. Sus proveedores en el extranjero tienen que estar localizados. Sus proveedores en el extranjero tienen que estar al tanto de que si llega una visita, una compulsa o una solicitud de documentos a través de las embajadas o a través de los convenios de colaboración, se entregue esa información. Si hay un cambio de domicilio de estos proveedores en el extranjero, pues a lo mejor, si siguen teniendo una relación con ustedes, pues tendrán que llegar los nuevos documentos con la información de ese proveedor. Tener actualizadas las domicilios de los proveedores para que en un momento dado usted tenga la certeza de que, para que en un momento dado ustedes puedan darle a la autoridad también información de dónde se encuentran sus proveedores. No limita a que si hay una operación del año 2016 y el proveedor se cambió de domicilio, pues bueno, esperemos que el proveedor en el extranjero haya dado aviso a sus autoridades correspondientes y que lo puedan localizar. Pero fíjense lo complicado que podría ser que el domicilio del proveedor del extranjero sean falsos o inexistentes o no se pueda localizar. Mi recomendación, y les reitero como siempre lo he hecho, chequen a sus proveedores. Díganles a sus proveedores que cuando menos, aunque no parezca, en México las cosas se toman muy en serio. Y las autoridades pueden en un momento dado verificar que estas personas existan. ¿Cuántas veces, y a los que han tenido oportunidad de comprar a través de las de estas plataformas como AliExpress, Wish u otras, Shein y tal, en donde los proveedores en el extranjero a veces hasta les dicen, oye, pues dime qué precio quieres que te ponga para que pagues menos? Pues imagínense, si les dicen eso, pues seguramente el domicilio que les ponen, pues a saber Dios de qué, si existe o no existe. Yo sé que estamos hablando, en el caso particular de ustedes, empresas bien establecidas y que conocen a sus proveedores, pero tengan mucho cuidado. Si bien es cierto, el enlace tecnológico que se tiene, no es necesario trasladarse a los países para entablar relaciones comerciales, sí es bien importante que sensibilicen a sus clientes, a sus proveedores en el extranjero,
para que tengan la cautela de que su domicilio, pues un domicilio, pues localizable, no sé de qué otra forma expresarme, pero que sí es importante que cuando les vayan a visitar, pues estén, y que no vayan a desconocer pues una visita porque nos ven como enfermos. Ese es el punto importante, que es una de las cosas más importantes de la reforma, que creo que viene a dar pie a un mayor control de ustedes con sus proveedores en el extranjero. Otro tema importante, todos son importantes, yo creo que abuso de la palabra, es el tema de rectificación de pedimentos. Recuerden ustedes que al día de hoy, en términos del artículo 89 de la ley aduanera, ustedes pueden rectificar los pedimentos pues del número de veces que consideren, Revlon, me dices que no puedes escuchar nada. ¿Me puedes confirmar que ya puedes escuchar? O... Les decía, las rectificaciones. El artículo 89 permite rectificar todos los datos en el pedimento hasta antes de la activación del mecanismo. Posteriormente de la activación del mecanismo de selección automatizado, en cualquier caso, siempre y cuando no haya una limitante, cuando las reglas de carácter general así lo indiquen. Estos son los casos relativos a la famosa 611, en donde, como ustedes saben, para rectificar un pedimento se necesita una autorización de la JACE, por ejemplo, para cuando dé un saldo a favor del contribuyente y no se trate de aplicación de tratado de libre comercio, cuando se trate de operaciones de algunos vehículos en donde se cambian algunos datos de identificación, el caso del régimen aduanero, todos esos casos requieren una autorización de la JACE. En esos casos, sí es importante pues, contar con una autorización. ¿Cuál es la reforma? La reforma del 89 dice, vas a poder seguir rectificando, solamente que si hay ejercicio de facultades de comprobación y se te determina una irregularidad en ese pedimento, no vas a poderlo rectificar. Esto es, no vas a poder rectificar a menos que haya una regla que lo permita. Ejemplo, hay una toma de muestras en una mercancía de difícil identificación. Hay una toma de muestras en mercancía de difícil identificación, llega el dictamen del laboratorio y determina que hay una omisión de contribuciones. Bueno, la regla 3721, fracción segunda de la ley aduanera, de las reglas, nos da la posibilidad de rectificar dentro del plazo de 15 días, presentar los 3 días, pagar la multa. Bueno, ahí se puede rectificar. Pero si resulta que me toca reconocimiento aduanero, me detectan que el número de contenedor lo declaré mal, o el tipo de contenedor lo declaré mal, me determinan el dato inexacto, lo pago el dato inexacto a través del formulario, ese pedimento no lo voy a poder rectificar, insisto, a menos que una regla me lo permita. Pero si no hay una regla que me lo permita, no se va a poder rectificar. Esto tiene como finalidad controlar las rectificaciones que se hacen de los pedimentos de alguna manera. Yo creo que algo vieron ahí las autoridades y dijeron, no, si te caemos en alguna irregularidad del pedimento, sea la que sea, no puedes cambiar un solo dato de ese pedimento a menos que una regla te lo permita. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque si lo rectificamos, no siendo válido el artículo 89, podemos, sería muy difícil, pero podemos invalidar el pedimento original. Entonces aguas con ese tema. Recuerden, ¿cómo lo voy a subsanar? Bueno, pues entonces, si no voy a poder rectificar, pues entonces en mi expediente voy a tener que tener anexo mi acta a través de la cual me detectar una irregularidad en cualquiera de las facultades de comprobación. Por cuanto hace a recinto fiscalizado estratégico, este régimen de recinto fiscalizado estratégico, pues lo habían pues, de alguna manera dado como un régimen comodín,
en donde se podían mandar mercancías sin cumplir con regulaciones, sin pagar nada. Pues resulta que hay una reforma al artículo 135b que hasta este momento yo considero no muy afortunada, puesto que dice que las mercancías sometidas a este régimen aduanero van a estar sujetas, en primer lugar, al pago de cuotas compensatorias y, en segundo lugar, al cumplimiento de regulaciones y restricciones arancelarias. Entonces, pues, ¿cuál es la ventaja de estar en un recinto fiscal estratégico? Si bien es cierto, para el caso de los cuotas compensatorias van a poder ser determinadas, también lo es que para el caso de las regulaciones se van a tener que cumplir. Claro está, cuando la propia regulación o restricción arancelaria determine que habrá que cumplirla en ese régimen. Les explico. Tengo por ahí un micrófono abierto, porfa, si pudieran silenciarlo. Vamos a pensar en una regulación emitida por COFEPRIS. Y la regulación emitida por COFEPRIS dice que deberán de cumplir con el aviso de importación aquellas mercancías que se introduzcan al país. No dice qué régimen, dice que se introduzcan al país. Pues bueno, con esta reforma, hasta los recintos fiscales estratégicos se van a tener que cumplir. Contrario, si esa regulación dice que la mercancía que se destina al régimen de importación definitiva deberá de cumplir con un registro sanitario, pues entonces en ese caso solamente se va a tener que cumplir con la regulación. Un momentito, por favor. Sigo escuchando por ahí un ruido y la verdad que soy muy feo. ¿Quién está bien? Oh. ¿Es el mío? Ahí, ese mero, el que habló. Quien habló, no sé quién fue, pero si me puede quedar. A ver, ¿a dónde? Aquí. Sí, como está. Se escucha mejor. ¿Ya? Ya está. Bueno, ya lo silencié. Espero que me sigan escuchando a mí. Bueno, ok. Bueno, continúo. Entonces, eso pasó con el tema del recinto fiscal estratégico. Pues ya la reforma está. Yo espero que salga alguna regla o algo así, pero pues pareciera que pues ya hay que cumplir con las regulaciones. Incluso en el recinto fiscal estratégico no entiendo, honestamente, en las charlas que he tenido, pues no se entiende bien a bien qué fue lo que pasa ahí, o qué es lo que pasa ahí. Y ya por último, los petrolíferos no pueden someterse al régimen de recinto fiscalizado estratégico. El artículo 146 de la ley aduanera nos dice básicamente cuáles son los documentos o cuáles son los documentos a través de los cuales se va a demostrar la legal estancia de las mercancías en el país. Antes decía, pues con la factura que cumplía con los requisitos del Código Fiscal y pues ahora dice, ya no dice la palabra factura, sino que ahora dice la fracción tercera, pues con el comprobante fiscal digital que reúne los requisitos a que se refiere el 29 del Código Fiscal. Entonces nada más cambia el tema de factura, que ya la factura en realidad no existe, lo que existe no son FDI, ingresos, egresos, traslados. Con eso se va a comprobar la legal estancia de las mercancías en el país. Ante quien posea una de estas mercancías, pues eso es con lo que van a poder demostrar. Recuerden ustedes que en caso de tratarse de mercancías o de eventos de primera mano, deberá de consignarse el nombre de tenimiento, por favor, fue importado, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, el artículo 153 de la ley aduanera, que tiene que ver con el PAMA, pues nos da una facilidad. En aquellos casos en los que se detecte mercancía no declarada o excedente de más de un 10%, dice el artículo 153 que si el interesado, o sea, el importador, exportador, entre los 10 días
que tiene para ofrecer pruebas y alegatos, acepta el error, declara la conformidad con el acta de inicio de PAMA, paga el crédito fiscal, esto es las contribuciones omitidas, las multas y tal, le va a ser devuelta su mercancía de manera rápida a través de una resolución provisional y no así una resolución definitiva. Esto quiere decir que ya pasa con empresas certificadas y con empresas CINEX. Sin embargo, hoy ya lo abren para todo contribuyente. Mercancía que levanten un PAMA por mercancía no declarada, excedente más de un 10%, si dentro del plazo de 10 días ustedes dicen, ¿sabes qué? Sí tienes razón, me procedo a realizar el pago de las contribuciones, multas, regresa a mi mercancía, te van a emitir una resolución provisional, dicen, ¿sabes qué? Aquí está tu mercancía, vete, y ya la resolución definitiva nos vemos, que ya nada más va a ser para cierre de la operación, del trámite legal, pero va a ser más ágil. Entonces me parece que ahí se homologa para las demás contribuyentes que tenían este beneficio. Reconocimiento aduanero. ¿Cuántas veces hemos escuchado que el reconocimiento aduanero no puede durar más de tantos días y se tiene que levantar actas parciales y tal? Bueno, eso existía en los manuales de operación aduanera. Hoy, la ley aduanera, afortunadamente, ya lo trae en el artículo 153A de la ley aduanera, lo acoge y dice que una facultad de comprobación no va a poder durar más allá de 5 días levantando actas parciales y el acta final. Esto quiere decir que si se pasa esos 5 días, pues estaría incumpliendo con lo que dice la ley. Por lo tanto, en estricto sentido, los reconocimientos aduaneros no podrían durar más allá de 5 días, siempre que no haya una causa justificable para ello. Ya saben que las autoridades siempre se van a amarrar el dedo y a lo mejor dicen que el sistema de espectrografía de gases, o no sé cómo se llama, de laboratorio central no sirve, pues entonces van a tener una justificación para haberse ido a levantar 5, 7, 10 actas parciales o de extensión de reconocimiento hasta que regrese el dictamen del laboratorio, por ejemplo. Pero sin embargo ya les da un poquito más de fuerza o de certidumbre al contribuyente que un reconocimiento o una facultad de comprobación. Específicamente hablamos de reconocimiento aduanero, pues no va a durar más allá de 5 días. 5 días hábiles, claro está. Acuérdense, cuando la ley no distingue entre días hábiles y días naturales, se entiende que son días hábiles. Otro tema importante es el relativo a aquellos casos en los que se van a considerar cometidas infracciones. Específicamente, como ustedes saben, cuando en relación con el artículo 176, 177 y 178 de la ley aduanera, nos habla de aquellas infracciones y sanciones relacionadas con la importación y exportación de mercancías. Aquí nos dice la ley, ahora en el artículo relativo a lo que se considera cometida una infracción del 176, en aquellos casos en que derivados de las facultades de comprobación se declara un valor inferior al 50% de mercancías idénticas o similares a aquellas sometidas a un régimen de determinación de contribuciones, por ejemplo, temporales, por ejemplo, depósito fiscal, se va a fijar una multa del 130 al 150% de los impuestos al comercio exterior y las cuotas compensatorias que en un momento debieron de haberse pagado si se hubiera sometido a un régimen definitivo. Esto significa que pues antes lo que teníamos era, pues fue a depósito fiscal, solamente se determinaron las contribuciones, entonces ya me salvé, y entonces va a ser un dato inexacto. Aguas, porque ahora con esta presunción se pudiera equiparar y determinar la multa del 130% del impuesto general al comercio exterior omitido, la cuota compensatoria, como si de un régimen definitivo se hubiera tratado. Entonces, también hay que tener cuidado con eso. Obviamente, la agencia aduanal ya está al tanto del tema, ya esta plática se tuvo con la agencia aduanal, con GESEN, pues porque era una salvación en que fuera un régimen de determinación de contribuciones. Pero ahora con esto, pues podría la autoridad decir, no, considero aplicable la infracción y por lo tanto te sanciona por el 130% como si se hubiera determinado. Claro, siempre que se haya declarado
un valor inferior al 50%. Estamos hablando que están sancionando por cuanto hace el tema de la subvaluación. Ese es el tema, básicamente, que se está tratando de controlar por las autoridades. Algo seguramente vieron ahí en el régimen de costo fiscal, sobre todo, que dijeron, no, vamos a meter un estate quieto aquí, ¿no? Nuevamente viene a colación este texto relativo a aquellas operaciones en donde el domicilio fiscal del importador, del exportador, del proveedor en el extranjero no se ha localizado y tal. El artículo 183A de la ley aduanera nos habla de los casos en los que las mercancías van a pasar a propiedad del fisco. ¿Ok? Y la fracción segunda prácticamente hace una transcripción de lo que platicamos hace rato. La mercancía va a pasar a propiedad del fisco cuando el nombre, denominación o razón social, domicilio del proveedor del extranjero o domicilio fiscal del importador señalado en el pedimento o en los demás documentos sean falsos o inexistentes, o cuando en el domicilio señalado no se pueda localizar al proveedor en el extranjero o importador, así como cuando se señala en el pedimento el nombre o denominación o razón social o domicilio fiscal o RFC, en este caso de alguna persona que lo vaya a tener la respaldo. Entonces, mucho cuidado nuevamente con el tema de sus propiedades en el extranjero. ¿Por qué? Porque en un extremo las mercancías, después de que ya levantaron el PAMA, pues va a pasar a propiedad del fisco federal. Una reforma que a mí me gustó, porque estaba un poquito limitada, era la relativa justamente a aquellos casos en los que, en términos del artículo 183A, fracción cuarta, pues resulta que nos levantaron un PAMA porque incumplíamos con una regulación o restricción arancelaria de COFEPRIS. Entonces, ¿qué pasaba con eso? Pues nos levantaban el PAMA y aunque cumpliéramos con la regulación dentro del plazo de 30 días, pues la mercancía pasaba a propiedad del fisco, porque decía, o dice todavía, hasta el 22 de diciembre entra en vigor, el texto del artículo 183A, fracción cuarta, que cuando se trate de infracciones señaladas en el artículo 178, fracción cuarta de la ley, esto es, omisión de regulaciones y soluciones arancelarias, la mercancía pasaba para el fisco. Y decía, excepto cuando el infractor cumpla con la regulación dentro del plazo de 30 días, posteriores a la notificación del acta de inicio de PAMA, y lleve a cabo la rectificación correspondiente con base en la regla 3721, en donde se comprueba el cumplimiento de la regulación o restricción arancelaria. Pero decía un último párrafo: no será aplicable la excepción anterior cuando se trate de regulaciones y restricciones arancelarias en materia de salud o en materia de sanidad animal, vegetal, salud pública, medio ambiente o seguridad nacional. Entonces nos acotaba de alguna manera la posibilidad de recuperar mercancía que nos hubiera levantado un PAMA por no haber cumplido con una regulación. Entonces, al quitar este párrafo, pues se da la posibilidad de poder conseguir la regulación de manera cumplir con la regulación dentro del plazo de 30 días, sometiéndonos, claro está, a la rectificación del pedimento y tal, pero ya no nos genera esta incertidumbre de que, pues a ver, ya para que cumplo, si de todas maneras me vas a sancionar con el 70% de la potencia de mercancías y todavía mi mercancía va a pasar por el fisco, pues ya no tiene caso que cumpla. Bueno, pues ahora sí se da la posibilidad de que se pueda cumplir con la regulación o restricción ancillera. Me parece afortunada esa regla, esa modificación. Y por último, por cuanto hace a la disminución de multas, el artículo 199 de la ley aduanera nos dice en qué casos se van a poder reducir las multas que no sean impuestas en virtud de una irregularidad detectada en alguna de las facultades de comprobación. Específicamente, tenemos el caso de la fracción segunda, donde nos dice que si a ti te notifican una resolución relativa a una irregularidad detectada en el despacho, tú tendrás
un 20% de reducción en el pago de la multa y decía, siempre y cuando la pagues dentro del plazo de 45 días, posterior a la fecha de notificación. Les voy a poner un ejemplo. Me levantan un acta de hechos u omisiones, ¿ok? Me dan 10 días para presentar pruebas y alegatos. En esos 10 días para presentar pruebas y alegatos, pues me defiendo, pero resulta que no lo convenzo a la autoridad aduanera y me notifican la resolución. Y me dicen que tengo que pagar una multa de 1,600 pesos. Pero, en términos del artículo 199 de fracción segunda, da la posibilidad de la reducción del 20%. Antes decía, cuando se pagara entre el plazo de 45 días. Esto porque después de la resolución, el Código Fiscal daba la posibilidad de presentar el recurso de revocación dentro del plazo de 45 días. Pero ya tiene tiempo que el recurso de revocación ahora tiene un plazo para presentarse de 30 días. Entonces, lo que pasaba era que tenías 30 días para presentar el recurso de revocación y todavía 15 días más para pagar la multa con la reducción del 20%. Entonces, hoy lo que te dice la reforma a la ley viene para homologar los plazos. Si son 30 para el recurso de revocación, pues tienes 30 para pagar. ¿Ok? Mismo caso, juicio de nulidad. Antes eran 45 días para juicio de nulidad. Después cambió a 30 días o 15, tratándose de la vía sumaria, y ya nuevamente quedó en 30 días parejo. Entonces, hoy tenemos que para presentar recurso de revocación o juicio de nulidad tenemos 30 días hábiles a partir de la fecha de notificación, a partir de que surge el efecto de notificación. Por lo tanto, tenemos los mismos 30 días para pagar con la reducción del 20%. Y, por último, hay casos en los que actualmente la autoridad aduanera, en el despacho aduanero, en el reconocimiento aduanero, perdón, ya no levanta un acta circunstancial de hechos. Directamente levanta un acta de resolución en donde impone una sanción. Ejemplo, en el caso de COBES o acusos de valor incorrectos, ya no te levanta, ya no levanta el acta para que tengas 10 días para presentar. Ya te determina el crédito fiscal, ¿ok? Y en ese momento, lo que se aplica es la regla 3130, que te dice que vas a poder pagar con el descuento del 50%, aunque sea una resolución. Pero no decía plazo. No decía plazo, entonces pues no sabías cuándo tenías que pagar. El 151, el 199 fracción quinta te dice, a ver, si tienes una multa simple por resolución, vas a poder pagar con el 50% de descuento de la multa, siempre y cuando lo hagas entre los 10 días siguientes a la fecha de notificación de la resolución emitida por la aduana. Esto es, hoy presento la mercancía de despacho, hoy tengo el reconocimiento, hoy me detectan que el COBE está mal, me notifican mañana, a partir de pasado mañana tengo 10 días para presentar el formulario múltiple de pago pagado y evitar, obviamente, que se me vaya el crédito fiscal sin el 50% y ya nada más tenga la posibilidad de pagarlo con el 20% que platicamos hace rato del 199 fracción segunda. Entonces, antes no teníamos plazo, ahora tenemos 10 días. Por lo tanto, hay que apurarse para, en estos casos, poder pagar conforme al 50% de reducción en términos de 199 de fracción quinta de la ley aduanera. Eso sería el tema o los temas más importantes de las reformas. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta para aquellos que preguntaron. Sí, esta plática se va a transmitir a través del enlace que les va a hacer llegar Margarita, junto con las reformas aquí comentadas. Si tienen alguna duda, algún comentario, quedo a sus órdenes. Espero que haya sido interesante. Son los puntos más importantes de la reforma. Tuvimos que hacerlo, bueno, me pasé casi 40 minutos, pero no importa, creo que vale la pena. La próxima vez, nuestro tema es CFDI. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Nada? Bueno, pues entonces nos vemos en la siguiente. Que tengan muy buenas tardes y les agradezco su atención. Que estén muy bien.